Bienvenidos, bienvenidas. Facundo es mi nombre y damos comienzo a un nuevo capítulo para nuestra sección NutriExpert, concretamente para el apartado de nutrición de rumiantes, bovinos concretamente. Cuando hablamos de nutrición animal, es casi inevitable una asociación directa con la labor del formulador. Sin embargo, no es la única manera que tenemos de influir en la nutrición de los animales. Existe un grupo de herramientas muy útiles y muy válidas por fuera de la formulación, como puede ser, por ejemplo, el manejo en grupos de los rodeos en las explotaciones. Hoy conversaremos sobre cómo establecer un sistema de manejo en grupos que tenga que ver, digamos, que el criterio de agrupamiento sean criterios nutricionales. Y para ello voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que bueno, lo hemos contactado porque recientemente ha publicado un contenido en nuestra revista de edición de marzo titulado Introducción a la decisión de trabajar con grupos nutricionales. Así que viene de hace unos días de escribir sobre el tema, así que lo tenemos fresco y con conocimientos recientes. José Luis Ruiz Castillo, buenos días. Hola, buenos días, Facundo. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista y bueno, espero que sea interesante y que saquemos buenas conclusiones sobre lo que podamos hablar. Sin duda que así va a ser y los agradecidos somos nosotros. Mirá, una cosa que me acabo de dar cuenta, que dije autor en vez de coautor y se nos va a enojar Fernando Bacha. ¿Sí? Exactamente, sí, Así tienes que vamos a razón. prevenir. Exactamente, tienes toda la razón. José Luis comenzó su carrera como veterinario clínico en Ganadería Priégola. En 2013 empezó su camino como nutrólogo independiente, prestando servicios en diferentes ganaderías y cooperativas en España y también en el extranjero. Sí, Actualmente también es profesor de nutrición animal en la Universidad Alfonso X y coordinador de dicha asignatura. ¿Correcto, José Luis? correcto. Correcto, correcto. Ese es el currículum que tengo, efectivamente. Vale. Efectivamente, la nutrición desde el año 96, 95, así ya empezamos a trabajar con ella. Sí. A ver, José Luis, como si dicen que los ganaderos, sobre todo los productores de leche, ya están acostumbrados o tienen como casi como su día a día trabajar con grupos en los animales, ¿no? Con los animales, ¿no? Correcto, Bien, si miramos la bibliografía, las estadísticas indican que los tres principales criterios de agrupar a los animales son la producción, la fertilidad y el estado sanitario. Es decir, correcto. la nutrición no está en este podio, podríamos decir, de criterios a la hora de agrupar. Sí. ¿A qué lo atribuye? Cierto es que con la alimentación tiene un peso muy importante en las granjas. Aunque, como tú bien has dicho, se ha hecho por producción, se ha hecho por fertilidad y se ha hecho por estatus sanitario. Pero al final, aunque parezca que no, directamente, indirectamente sí que está relacionado siempre con la nutrición, porque al final, si tú no tienes una buena nutrición, tampoco vas a tener una alta fertilidad, si no vas a tener una buena nutrición, tampoco vas a tener una alta producción, y si no balanceas bien las dietas, no va a haber un estatus sanitario adecuado en la granja. Aunque no se ponga como dentro del pilar, yo creo que es como la base que cimenta, que une todos los tres pilares hacia donde va hacia donde va todo el beneficio de la granja. Sí, sí, es cierto que es una especie de, como dices, de hilo conductor dentro de todos los criterios bueno, que se mencionan en Exactamente. las estadísticas. Y José, a ver, ¿esta aplicación o esta herramienta es válida para cualquier explotación? ¿Se recomienda para Desde mi cualquier... punto de vista, desde mi punto de vista, no. O sea, este modelo de trabajo está un poco, aunque es por grupos, realmente al final es llevarlo a las necesidades que el animal necesita y eso hacerlo lo más eficiente posible, o sea, económicamente lo más rentable, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que necesitas un volumen mínimo de animal por grupo que quieras trabajar y entonces eso por lo que te lleva como consecuencia es que necesitas un número mínimo de animales en toda la granja. Por decir una cosa, yo puedo tener una granja con 50 vacas y me va a ser muy difícil hacer grupos en ese patio, en esa granja.
cambio, si yo tengo una granja con 250 vacas en ordeño, hacer ese tipo de grupos sí que es mucho más sencillo. Por eso yo creo que no está dirigido a todo tipo a todo tamaño de ganadería. Evidentemente, cuanto más grande es la ganadería, más fácil es este manejo. Esa es la realidad también. Sí, sí, muy claro. ¿Y el tamaño de la ganadería es el único requisito que hay que, digamos, evaluar a la hora de plantearse empezar a lotificar por nutricionalmente? Para mí, no. Para mí hay unos factores que son muy importantes. Uno es que haya un programa de gestión de la alimentación. Me refiero que es que todo lo que se hace en el carro se registre. O sea, Sí. por decir una cosa, si yo tengo que echar 100 kilos de una comida, tengo que echar 100 kilos. No puedo echar ni 110 ni 95, tengo que echar 100. ¿No? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes una serie de desviaciones de carga, al final todo se va desviando de la norma que tú tienes generada. Y muchas veces de lo que has empezado, de lo que tú tienes formulado, si hay mucha desviación de carga, pues no se puede. Al final, tú te vas desviando de la realidad y no sabes dónde está. Entonces, esa información es muy importante y es esencial tenerla. ¿Vale? Por supuesto, tengo que saber lo que producen mis animales porque al final yo tengo que correlacionar lo que produce el animal tanto de forma líquida como si se pudieran tener sólidos, me refiero grasa, proteína, lactosa del animal, para poder esta fórmula poderla balancear un poco, aún todavía ese sistema balancearlo un poco mejor. Y lo que he dicho, y aunque lo he mezclado todo un poco, lo más importante para mí dentro de ese punto es la precisión de carga. Para mí ese es el punto fundamental. O sea, el programa de gestión de la alimentación, pero esa precisión de carga de esos alimentos. Eso es lo fundamental. Porque si yo tengo que meter un alimento con muy pocos kilos y me desvío mucho, pues ya no me merece la pena ese, por muy bueno que sea el modelo de trabajo que podamos pensar que es, pues ya si yo me estoy equivocando en una carga porque el ganadero o el trabajador que trabaja en la ganadería no tiene capacidad de pesar con precisión lo que le estás pidiendo, pues entonces no tiene tampoco mucho sentido eso, porque vas a generar errores y vas a generar al final pérdidas. Supongamos entonces que una ganadería cumple con esta serie de requisitos, es decir, el tamaño, la precisión a la hora de la carga. ¿Qué beneficios entonces aporta esta herramienta para aquellas explotaciones que estén en condiciones de adoptarla? Pues como hemos hablado, como muy bien has comentado tú al principio, ¿no? Al final, ¿qué es lo que supone esto? Que yo puedo organizar los grupos de animales según sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que, pues por decir una cosa, si tengo un grupo que necesita unas energías y unas proteínas o unas fibras determinadas, no la estoy ni sobrealimentando ni subalimentando, le estoy dando las necesidades que necesita. Y en cambio, a lo mejor tengo otro grupo que tiene unas necesidades totalmente diversas, entonces necesito acomodar esa otra dieta para esos animales. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa dieta que estoy aplicando a estos animales que les va muy bien, de muy alta producción o de muy baja producción, me da exactamente igual, cuando la asigno al otro grupo, lo que supone es que estoy o dándole unos nutrientes que no necesita o estoy subalimentando. Tengo el mismo problema si sobrealimento que si subalimento, evidentemente. Uno me generará unos problemas y otro me generará otro. Y en este caso, en este tipo de modelo, lo que se pretende es no sobrealimentar a los animales. O sea, que cada vez, en cada momento, en cada estadio, reciba sus necesidades adecuadas al estado en el que está. Es decir, ¿Vale? que Básicamente. el principal beneficio, el número uno, digamos, es la optimización de recursos nutricionales. Ese es el objetivo primordial, Sí, porque al optimizar esa parte nutricional, optimizas la parte económica. sí. ¿Por qué? Porque no desperdicias recursos. Entiendo que también, digamos, con esta optimización, además de un retorno económico, también hay algún beneficio por ahí implícito que tiene que ver con lo ambiental o la sostenibilidad del sistema, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando yo sobrealimentas con algún alimento, un macromineral o
o una fuente proteica o lo que sea, al final, si ese animal no lo asimila, al final se elimina y si se elimina va al medio ambiente. Y tenemos ahí, y ahí sobre todo, pues, por ejemplo, así a bote pronto, uno así que se me ocurre, es el fósforo sabemos que es muy contaminante, entonces dices, bueno, tengo que ajustar muy bien las dietas de fósforo porque a lo mejor una recién parida necesita unos niveles superiores, pero un animal que está en cola de lactación, sus necesidades son totalmente diferentes. Entonces dices, bueno, pues entonces lo que no puedo hacer es subalimentar a unas y estar sobrealimentando a otras para intentar equilibrarlo. Yo alimento a unas bien y a las otras que les sobra, que no necesitan tantos nutrientes, digo, se los voy a meter a la mínima cantidad para evitar esa eliminación de nutrientes al medio ambiente. Efectivamente, al final estamos haciendo como, trabajando como un poco para preservar el futuro, efectivamente. Es decir, que la técnica tiene beneficios directos y también indirectos. Exacto. Vamos a ponernos entonces en la piel de un ganadero que nos está escuchando y que no tiene su explotación lotificada y quiere Sí, saber, digamos, cuál sería el primer paso. Es decir, dentro de los criterios nutricionales, ¿cuál sería la primera división? Si tuviese que hacer una división en dos, digamos, vale. el primer paso, ¿qué recomendarías? Yo si no tiene nada, yo Desde cero. o sea, si no tiene ninguna, es exactamente, si no tiene ningún grupo loteado, yo sí que haría, depende de la capacidad que tenga de él de separar grupos, como hemos dicho antes. O sea, si tengo capacidad de separar diferentes grupos, yo trabajaría de dos formas distintas, por decirlo de alguna manera. Yo tengo una granja donde solo puedo trabajar con dos lotes, yo trabajaría con un grupo de alta y un grupo de baja. ¿Vale? Tengo capacidad de hacer más lotes, metería un grupo de primerizas. No sé si me. ¿Por qué? Porque si yo meto un grupo si yo tengo pocos animales, o sea, yo solo tengo dos grupos para poder trabajar, Sí. yo prefiero trabajar con un grupo de altas, incluyendo vacas y primerizas, aunque sean todas juntas, ¿vale? Ya sé que no es lo mejor, pero eso es mejor que no hacer alta y que no hacer adultas y primerizas. ¿Por qué? Porque al final tienes que ir adaptando las fórmulas según vas moviendo los animales. Y de esta manera tú haces un grupo de alta que le das lo que necesita y luego preparas un grupo de baja con otros requerimientos. Inconveniente que puedes ver aquí, el inconveniente es que estas granjas pequeñas, el problema que tienen es que no tienen capacidad para almacenar materias primas. ¿Vale? Entonces compran compuestos, sí, por hacer alguna premezclas o piensos, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces tú tienes que esa premezcla la tienes que adaptar a los dos grupos. Entonces, claro, al final nunca consigues, aunque mejores económicamente, nunca vas a conseguir la mejora que puede tener una granja muy grande, donde sí tiene disponibilidad de materias primas y entonces puede ajustar las dietas mucho mejor a cada estadio. ¿Vale? Eso sería para mí la mayor diferencia. Es decir, que un primer criterio sería los niveles de producción, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, habría que establecer un punto de quiebre. ¿Cómo se hace eso? Digamos, ¿cuál es el valor? ¿Se hacen promedios o No, qué? de- en este caso depende de cada granja y Sí. muchas veces lo que depende es del tamaño, de la dimensión que tenga el grupo. Cuántos animales puedas meter en un grupo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú dices, yo puedo hacer 75 y 75 es muy fácil, pero a lo mejor él te dice, no, es que yo solo en este grupo puedo meter 50 y en Sí. este tengo 100. Entonces dices, tienes que tomar una decisión. Yo en mi caso, lo que hago es siempre el grupo más pequeño se lo dejo a los de más alta producción, ¿vale? Pero no por algún motivo ninguno, porque considero que es mejor hacerla en ese grupo más pequeño y que haya ahí un poquito más de movimiento en ese grupo. O sea, que los animales que salen, pues vayan saliendo. Pueden salir, generalmente ahí salen por producción, efectivamente. En granjas grandes, en cambio, en otras granjas grandes donde se puede hacer lotes mucho más homogéneos, ahí sí que se cambian por densidades, o sea, por requerimientos del animal. Entonces cambias de grupo. ¿Qué sería un lote de transición? Digamos, el artículo menciona en algún momento que es recomendable para quienes pueden, por supuesto, porque quienes no termina siendo contraproducente, crear un lote de transición. A mí, lo del grupo de transición, por decirlo de alguna manera, para mí, yo siempre lo he hecho, es un grupo como de recién paridas, por decir una cosa así. Entonces, es desde que paren hasta que arrancan bien de leche. Es un momento en el que es muy crítico.
O sea, los tienes en el preparto, que las tienes muy bien controladas. Si las metes luego en grupos muy grandes, pues como que las pierdes el control. Entonces, al tener en grupos un pelín más pequeños, siempre las puedes tener mucho, la gente las puede tener mucho más controladas, son más fáciles de manejar, ¿vale? Cierto es que esto sí puedes hacerlo. Cierto es que con toda la tecnología que hay ahora actualmente con los separadores, las básculas y todo esto, todos estos animales se pueden controlar igualmente, aunque sean en grupos grandes, porque tú los metes en el separador y todos los días las apartas y todos los días las podrías visitar y mirar. Pero esto es de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque tú echas de comer y de repente esos animales se levantan o no se levantan. El que no se levanta ya puedes ir pensando que algo le puede estar pasando. No, pero que ya puedes decir, uff, yo tenía 20 animales recién paridos, hay 18 que se me han levantado y dos se me han quedado allí tumbados. Pues, ostras, algo raro pasa en esos animales que no han querido ir a comer, ¿no? Entonces, a mí ese grupo me gusta simplemente por esa razón, porque como una forma de trabajar. Quizás es una secuela de cuando trabajaba en Pígola como veterinario, que tenías el grupo de recién paridas allí, y entonces era una herramienta muy rápida de ver cómo respondían esos animales. Sí, ¿Vale? es un grupo que evidentemente requiere de más ojos encima por cualquier eventualidad. Exactamente, exactamente. Por ahí viene la ¿Vale? mano de tenerlos separados. Exactamente, exactamente. Sí, sí, José, sí. ¿alguna cosa que quieras agregar? Pues bueno, yo sobre creo que para mí, creo que es un campo muy interesante. Se puede desarrollar muy bien. Evidentemente, como hemos dicho, yo creo que es muy básico las premisas de trabajo. Hay que tener claro que hay que tener una buena información de la alimentación, de lo que se está haciendo a nivel de gestión de la alimentación. Hay que tener una buena información sobre esa precisión de carga, como hemos dicho. Los animales tienen que estar identificados, desde mi opinión, tienen que estar identificados para saber su producción y sus sólidos que producen, grasa, proteína, lactosa. ¿Para qué? Para luego poder hacer por decir una cosa, hacer un cuadro general de cómo está cada grupo y en función de eso poder tomar las decisiones. Porque al final no queremos que los animales produzcan, sí queremos que produzcan más leche, evidentemente, pero el punto es que el animal nos dé más dinero. Ese es el punto. Entonces, hay veces que ese litro adicional que siempre se dice a lo mejor sale demasiado caro y no compensa. Y entonces, este modelo lo que hace es que como que regulariza muy bien ese tipo de grupos de animales. Entonces, los gestionas, los mueves y los tienes siempre en unos niveles siempre muy interesantes y con una muy buena eficiencia y con muy buen ingreso, que al final es de lo que vivimos todos. Vivimos el Sí, ganadero y vivimos nosotros, tenés ¿no? razón Entonces, en que a veces se desvía por ahí el objetivo. Uno piensa, ¿cuál es el objetivo de una explotación ganadera de leche? ¿Producir leche? Pues no. sí, no, Producir leche en exactamente. realidad no. No, el último debería ser, por más que por ahí no suene muy elegante, ganar dinero, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo más importante. Teniendo en cuenta todo además lo que has dicho tú, o sea, lo de al principio que hemos hablado. Dices, yo tengo que tener fertilidad, tengo que tener salud, teniendo fertilidad y salud, tengo la leche y tengo todo lo demás. Entonces es muy fácil, es mucho más fácil gestionar todo esto. Sí, 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 evidentemente. José Luis, muchas gracias bueno, primero por el contenido en la revista, que como comenté está en la edición de marzo de Nutrinews España 2024, pueden consultarlo ahí. Y bueno, por esta conversación que nos sirvió para ilustrar un poco más lo que escribieron con Fernando en la última edición de la revista. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a esta pequeña charla que hemos tenido, que ha sido muy interesante y me ha gustado mucho, la verdad. Ha estado muy bien. Muchas Bueno, gracias. José, te invitaremos entonces cuando tengas alguna cosa para contarnos en algunos meses, en un futuro, te estaremos llamando de vuelta. Perfecto, fenomenal, sin ningún problema. Para eso estamos. José Luis Ruiz Castillo, nutrólogo independiente y autor de Introducción, coautor, mejor dicho, de Otro. Introducción a la decisión de trabajar con grupos nutricionales. Cerramos de esta manera entonces este capítulo muy interesante. Agradecemos a José y a Fernando también por su colaboración. Aprovecho para agradecerle su tiempo, por habernos escuchado y por sobre todo por confiar en nosotros como fuente de información. Te saludo Bueno, Facundo y hasta la próxima.